Buenos días, martes 8 de septiembre de 2009. Esta mañana la entrevista en línea la estamos dedicando a hacer un análisis de la política exterior del gobierno del presidente Mauricio Funes en sus primeros 100 días de gestión. Le agradezco que siempre nos acompañe en este esfuerzo periodístico de la prensagrafica.com. Debo recordarles que ustedes pueden participar con sus comentarios o preguntas a través del chat o el correo electrónico si lo desean, william.melendez@laprensa.com.sb. Para hacer el análisis de esta mañana nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica el doctor Napoleón Campos. Él es politólogo y experto en temas internacionales. Doctor, bienvenido, buenos días. William, muy buenos días y felicitándolos por esta nueva franja de competencia en los medios salvadoreños. Así que me da mucho gusto reencontrarme con usted justamente en este nuevo esfuerzo de comunicación y de opinión pública. Así que buenos días. Gracias, doctor Campos, muy gentil por estar con nosotros esta mañana. Vamos a llevar varios temas muy rápido por cuestiones del tiempo. Como sabe usted, tenemos una media hora, pero pretendemos optimizar el tiempo. ¿Qué se puede decir en los primeros 100 días de la administración Funes en materia de política exterior en términos muy generales? A lo mejor más adelante vamos entrando ya en cuestiones más específicas, doctor. William, si se recuerda usted, en el discurso presidencial, en la toma de posesión, hubo un signo que parecía advertirnos que iba a ser un inicio de la administración Funes en política exterior intenso, no huracanado, pero sí con virajes, golpes de timón importantes, que fue el anuncio ahí mismo de la apertura o reapertura, técnicamente hablando en términos jurídicos y diplomáticos, de las relaciones con Cuba. Claro. Pero fuera de ese anuncio, William, yo sigo sorprendido y lanzo mi conclusión, mi tesis. Estamos esperando qué va a ser la política exterior de este nuevo gobierno. Después de ese anuncio, que pues era un anuncio esperado, que yo incluso pensé en algún momento que en la administración Saca, sobre todo bajo el canciller Laínez, se iba a producir esa decisión de restablecer lazos con Cuba, pero creo yo que este periodo de 100 días no permite identificar signos importantes, William, de cuál va a ser la nueva política exterior del gobierno. Es decir, en este momento usted no se atrevería a decir si hay cambios en el manejo de la política exterior del país, cambios sustanciales. Imagínese usted, no solo cambios, sino que omisiones que están llamando la atención en el exterior. La falta de un titular en la Embajada de El Salvador en Washington. Imagínese usted a 100 días de una nueva administración y que usted no tenga un titular en Estados Unidos, bajo el nuevo gobierno de los Estados Unidos, donde usted tiene casi la mitad de la población viviendo, trabajando, sufriendo los coletazos de la crisis económica mundial. Es impensable. Yo jamás me hubiese imaginado, partiendo del día D, el 1 de junio, que a estas alturas no íbamos a tener, por ejemplo, un titular en Washington. Creo que ese punto nos merece un apartado muy especial. Debo hacer en este momento la primera pausa, doctor. Cuando regresemos me interesa que profundicemos más sobre esto, pero también un poco sobre si Hugo Martínez como ministro de Relaciones Exteriores es una buena apuesta en el manejo de la política exterior. Vamos a la pausa y ya volvemos. ¿Cuáles de las obras que Norman Quijano está realizando conoce usted? Pasan en el día, pasan en la noche llevándose la basura. Las calles pasan bien aseadas. Hay más vigilancia, está limpio, ordenado. Lo que está haciendo el doctor Norman Quijano, excelente. Esos murales que han hecho están muy bonitos. En apenas 14 semanas, estamos logrando resolver más de una década de abandono. Tu alcaldía trabajando. Más de 100 obras en 100 días. Norman Quijano. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país,
como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Continuamos esta mañana en William Meléndez en línea desde la sala de redacción de la prensa gráfica conversando con el doctor Napoleón Campos, politólogo y experto en temas internacionales. Doctor, nos quedamos entonces. Yo necesito, antes de que entremos al punto específico de la falta de un representante nuestro de El Salvador, del gobierno de El Salvador ante Estados Unidos, antes de llegar a eso, 2 puntos específicos muy rápido. Las administraciones de Arena en el pasado insistieron mucho en las relaciones con países árabes y otros más. Ahora los énfasis, ¿usted cree que podrían modificarse? Mire, es que lo primero, como dice el dicho, es lo primero. Y lo primero que necesitamos es una definición positiva de los ejes de la política exterior. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo he leído con mucha atención la entrevista del presidente en el Mercurio de Chile, la de ayer en un medio brasileño, y lo que uno encuentra es una definición negativa de la política exterior. No queremos hacer una política exterior ideologizada, no queremos una política, es decir, pero hace falta, yo esperaría que con los reajustes que todavía me parece que están ocurriendo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, esa compleja combinación entre cuadros políticos, y allí llegamos al canciller, a los vicecancilleres, que usted ya me dijo que vamos a tratarlo, combinarlo con los elementos de carrera, que ya hay algunas señales al respecto, pero debemos de esperar, y yo exhortaría al canciller, yo exhortaría al presidente a que no nos hagan esperar mucho tiempo para una definición positiva y decir, las apuestas estratégicas van a ser estas, estas y estas. Y en una de ellas, ya se lo adelanto, y a los cibernautas que nos acompañan, William, el tema de China popular. Claro, claro. El tema de China popular. Ahora díganos, el presidente Funes, bueno, alguna razón tendrá cuando él dice de que él no formuló soluciones para 100 días y eso pues de alguna forma tiene sentido, pero ¿qué se puede esperar? O sea, es decir, en los primeros 100 días en política exterior sí se puede definir entonces, dar algunos atisbos de por dónde va a caminar este país, este gobierno en los próximos 5 años. Sí, sí, y a mi juicio ya debieron haberse producido esos que usted llama atisbos, pero para mí más que atisbos deben de ser... ¿Y sabe por qué se lo digo, William? Porque ya tenemos un acervo caminado. Es decir, llevamos ya desde la época que el presidente... O sea, no son caminos inexplorados. No, por supuesto que no. Hay propuestas fundamentadas de reformas constitucionales, de reformas institucionales, de cambios que se deben hacer de fondo, que de alguna manera un poquito se vino caminando, sobre todo en la administración Saca. ¿Hugo Martínez es una buena apuesta para el manejo de la política exterior, cree usted? Mire, yo creo que sí, pensando que es un ministro de arranque de la gestión. Acuérdese que aquí estamos hablando de política, William. Entonces, nadie puede asegurar, y en este país, quiero decirle algo, y con esto, por favor, no se me malentienda, pero hasta ahora ningún canciller que inició un gobierno, estoy hablando de la época moderna del país, ¿no? Del gobierno de Napoleón Duarte hasta el de ahora, ningún canciller que inició, terminó. Ninguno. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiere decir que los cuadros políticos son para un momento determinado. Y yo sí creo, respondiendo a su pregunta, que Hugo Martínez sí ha sido una buena decisión del presidente para iniciar su gobierno. Pero en la medida en que las circunstancias internacionales, en la medida en que avance la administración Funes, en la medida en que vayan generándose determinadas coyunturas internacionales y locales, yo no estoy tan seguro si los titulares nombrados para el inicio de la administración van a ser los mejores para responder a esos desafíos. Pero respondiéndole, yo sí creo que ha sido una buena decisión. Me parece que es un cuadro político joven que viene de las entrañas del FMLN. No ha sido alguien que ha estado peleándose con medio mundo. ¿No ve ortodoxia en la visión de Hugo Martínez? Es que no me gusta ese término, le voy a ser sincero, de ortodoxia. Y creo yo que Hugo Martínez ha sido un buen nombramiento porque pareciera ser que es un tipo equilibrado, ecuánime,
es un rostro fresco que puede permitir iniciar el diálogo internacional. Pero le insisto, no sé si vaya a ser, y como nos dicta la historia, ¿no?, que cada administración tiene 2, 3, 4 ministros de Relaciones Exteriores, pero para este arranque creo que él ha sido una buena decisión. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Al regreso sí hablamos entonces de las relaciones diplomáticas de El Salvador con Estados Unidos, la falta de nombramiento de un representante de nuestro país en Washington y viceversa. Vamos a la pausa, ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. ¿Cuáles de las obras que Norman Quijano está realizando conoce usted? Pasan en el día, pasan en la noche llevándose la basura. Las calles pasan bien aseadas. Hay más vigilancia, está limpio, ordenado. Lo que está haciendo el doctor Norman Quijano, excelente. Esos murales que han hecho están muy bonitos. En apenas 14 semanas, estamos logrando resolver más de una década de abandono. Tu alcaldía trabajando. Más de 100 obras en 100 días. Norman Quijano. Bueno, doctor Campos, está claro, el presidente Funes todavía no nombra embajador en Washington, Washington tampoco lo hace en El Salvador. ¿Qué está ocurriendo en este caso particular desde su punto de vista? Mire, ha habido una transición delicada. Yo le voy a decir algo más, William. Como presidente electo, no viajó a Washington a visitar al presidente Obama. Eso puede dar mucho que pensar. Cosa que no había sucedido con ningún presidente electo previo en el país. Una vez asume es investido Mauricio Funes, tampoco ha viajado ya en una visita de Estado. Entiendo que parten hoy para Brasil. A Brasil, exacto. Que eso, si quiere usted, me permite más adelante comentarle. Porque, sí, porque nos interesa hablar, perdone, sí, el tema Chávez-Lula también, que es apartado especial. Exactamente, creo. Por favor, sí, me avisa el momento. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención, pero yo le voy a decir algo, es al chiquito, es decir, al chiquito, al Salvador, a quien le interesa tomar agresivamente o retomar, si usted quiere, la relación con los Estados Unidos. Es decir, la iniciativa debe partir del Salvador, no esperar que venga de Estados Unidos. Exactamente, por nuestros compatriotas allá, por la envergadura del comercio exterior, es decir, por todo lo que significa. Entonces, que Estados Unidos no nombre un titular acá, William, hombre, eso por supuesto que no nos debe dejar sin cuidado, pero quien debe tomar la iniciativa, y yo ahí sí creo que este titular, para bien y para mal, debió haber sido nombrado. Yo hubiese preferido un nombramiento polémico, si usted quiere, para unos o para otros, que no tener titular. Ahora, el silencio o las largas esperas en el nombramiento de un embajador, especialmente de la primera potencia mundial como es Estados Unidos, ¿qué puede expresar? Es decir, uno puede pensar si hay desinterés de una de las partes, preocupación o el veto de alguna de las contrapartes. Es decir, siempre hay un mensaje implícito en esto. O también, William, acuérdese que está la política interna. En Estados Unidos el Ejecutivo nombra, pero el Senado ratifica. Entonces, hay también, mire, en la década de los 80 pasó a Céfala la embajada de Estados Unidos en México, por ejemplo, casi 2 años. Entonces, insisto, es el chiquito el que debe tomar agresivamente la iniciativa. Y yo sí creo que aquí es un error gravísimo de política exterior llegar al 8 de septiembre sin un titular. Díganos, obviamente que ha llegado un gobierno que es de izquierda, hay dentro del gabinete de gobierno del presidente Mauricio Funes funcionarios que fueron comandantes del FMLN vinculados al conflicto armado, más de algunos señalados, digamos, con crímenes cometidos en contra de militares o asesores norteamericanos durante el pasado conflicto armado.
¿Cree usted que puede influir de alguna forma el hecho de que más de algún comandante ahora está dentro del gabinete, dentro del Ejecutivo, y eso pueda ser, digamos, como mal visto por Estados Unidos? Mire, puede ser al revés, William, un momento, una oportunidad para tratar de resarcir esas heridas de antaño. Y le pongo un ejemplo, Libia. Libia auspició el terrorismo internacional. Y mire usted, desde el momento que reconoció que su responsabilidad en aquel, ¿se acuerda usted? Atentado terrorista del avión de Pan American en Lockerbie. Sí, sí. Y ahora, ¿quién va a ser el próximo presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas? La próxima semana, que arranca el nuevo periodo de sesiones. Un diplomático libio, que es muy reconocido allá en Nueva York, porque él estuvo resorteando y amortiguando el aislamiento internacional, porque Libia fue un paria. Jamás El Salvador ha sido un paria de la comunidad internacional. Entonces, si usted tiene un ejemplo como Libia, tiene de dónde aprender. Si usted tiene un acervo, señalamiento sobre política exterior, allí es donde yo le insisto, para cerrar este tema de Washington, no le encuentro ni pies ni cabeza. ¿Por qué no tenemos a esta hora un titular en nuestra embajada allá? Y claro, igual, vienen otras embajadas, la de Honduras, usted sabe, tenemos todavía temas limítrofes. Esa es nuestra segunda embajada de mayor importancia. Pero además, todo lo que ocurrió el golpe de Estado, ¿cómo va a ser el enfoque que va a dar este gobierno digamos, si hay elecciones en Honduras en noviembre próximo y se define la población por un nuevo gobernante, pero no hay reconocimiento internacional? Exacto, pero insisto, no hay que perder de vista ese horizonte. Tiene usted México, que sigue siendo nuestro hermano mayor en el área, a donde se debe de enviar, creo yo, porque se han, a mi manera de ver, aminorado los fuertes e intensos lazos de antaño con la República Mexicana. Es decir, hay ciertos puestos que creo yo que esta mezcla entre los viejos políticos del FMLN, la vieja guardia, que evidentemente es su gobierno, es su oportunidad de dirigir al país en todas las políticas públicas. Mire, William, no nos olvidemos, la política exterior es la articulación de todas las políticas públicas internas que usted ejecuta, opera y traslada y proyecta fuera de sus fronteras. Esto creo yo que amerita que pasados estos 100 días podamos saber quiénes son los asesores del canciller, es decir, podamos tener una idea de que está llegando cabeza pensante, cabeza estratégica, pensamiento estratégico a relaciones exteriores, si es que el presidente Funes quiere honrar todo lo que se ha dicho en el pasado sobre cómo reformar y modernizar la política exterior salvadoreña. Bueno, vamos a la pausa, doctor Campos. Al regreso, el presidente Mauricio Funes se aproxima a Lula, pero se distancia de Chávez. Un poco de reflexión sobre esto, ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctor Campos, nos escribe Sergio Peñate de Tustepec y dice: China, Cuba, Venezuela tienen ciencia, tecnología o recursos que necesitamos. Hay que tener contacto con ellos sin perder los que ya se tienen. Esto nos lleva un poco al planteamiento de que teníamos sobre los énfasis que el presidente está colocando en las relaciones con los países del sur. Ya usted decía que leyó las declaraciones del presidente Funes que dio a la revista Veja de Brasil,
donde reitera su posicionamiento respecto y su cercanía con el presidente Lula de Brasil, pero también la distancia que está marcando reiteradamente sobre la administración de Hugo Chávez en Venezuela. Bueno, díganos. Hablemos de Lula y Brasil primero. Sí. Yo creo que es importante que el presidente Funes aproveche la relación con Lula, porque Lula ya se va, William. Es decir, por cierto, en diciembre del próximo año. O sea, no hay Lula. A partir del 1 de enero del 2011 no hay Lula. De acuerdo. Entonces, si el presidente Funes tiene oportunidad, como se dice, de meterle el colmillo, porque hay que ser realistas, El Salvador, ni siquiera Centroamérica, forma parte de la agenda estratégica brasileña. Eso usted lo sabe. O sea, claro. Es decir, si de allí queremos sacar que nos va... No, por favor, ¿verdad? Aquí estamos hablando bajo el realismo político. Pero, hombre, si el presidente en este viaje puede aprovechar esa relación en beneficio para el país, para ciertos sectores, inversiones, excelente que lo haga, porque no solo no va a haber Lula, William, sino que es muy posible que no haya ni siquiera un sucesor del partido de Lula. Es decir, no solamente no hay Lula el 1 de enero del 2011, sino que posiblemente el PT, el Partido de los Trabajadores, deje de ser partido de gobierno. Claro. Entonces, si en estos, ¿cuántos serán? Ya 15 meses, se puede sacar ventaja de esa relación, pero que por favor no pasemos a darnos a tol con el dedo a creer que Brasil va a ser un actor importante para nuestro país. Pero díganos entonces, ¿cómo debe lidiar el presidente con estas relaciones, con esos acercamientos con estos países? Porque finalmente se distancia de Chávez, aunque el partido FMLN tiene una relación muy estrecha con Chávez, pero tampoco otros referentes en Sudamérica, por ejemplo el caso de Bachelet, creo que llega hasta 2014. Pero entonces... No, Bachelet entrega ya. Hay elecciones en Chile a finales de este año. Bueno, todavía... No hay Bachelet, pues sí. Bueno, entonces no tendremos Bachelet todavía más. Ahí tenía una equivocación. Y no solo Bachelet, no va a haber Kirchner también en 2 años. Es decir, el escenario latinoamericano comienza a cambiar. Se modifica y posiblemente se mueva el péndulo hacia los partidos conservadores o de derecha. Y no solo muy posiblemente, es decir, si Piñera gana en Chile, es decir, si la centroderecha regresa al poder en Brasil, que estaba previa a Lula, es decir, viene un cambio de escenario. Entonces, por eso insisto, va a llegar un momento, William, que yo estoy seguro, usted me va a invitar nuevamente, van a cambiar las coyunturas y va a aparecer en un momento determinado el gran debate acá sobre la relación con Venezuela y con Chávez y con el proyecto del socialismo del siglo XXI. Eso se ha diferido por un momento, pero ahí hay un realismo político. O sea, es impostergable para usted esa discusión de fondo. Sí, ¿por qué? Porque hay sectores importantes, municipalidades, líderes políticos del FMLN que están convencidos que la relación con Chávez, con Venezuela, es estratégica. Bueno, Alba Petróleos. Alba Petróleo. Y si va a haber Chávez hasta el 2013, y posiblemente más. Entonces, esa sí es una relación que hay que debatir. Esa sí. O ahora estamos eclipsados por Zelaya, que la influenza, que la crisis financiera, sí, pero esto no va a ser, gracias a Dios, pues no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Créamelo, en poco tiempo o en mediano plazo vamos a tener que entrar a discutir, porque allí el presidente va a tener que hacer un balance entre las demandas que va a tener adentro por los grupos que están interesados en profundizar las relaciones con Venezuela y el conjunto de su política exterior. ¿Puede pesar mucho la chequera de Chávez en esas circunstancias? Es decir, me parece a mí que el presidente Chávez tendría ventaja en esos términos, porque si entonces la izquierda de El Salvador no tiene donde más acercarse y el presidente Funes, que es de izquierda, pero no de la izquierda, el FMLN, no tiene ya los referentes de los que hemos hablado, el presidente Chávez se convierte como el único, digamos, el único centro neurálgico en el que se puede respaldar, además con financiamiento. ¿Y si Daniel Ortega no se reelige en 2 años? Es decir, parte de lo que ha oxigenado una demanda de una mayor relación con Venezuela aquí ha sido que hay un actor activo con Venezuela, con el proyecto de Hugo Chávez, que se llama Daniel Ortega en Nicaragua. Imagínese usted que Zelaya, yo lo escribí por ahí, en lugar de estar en Ocotal, si hubiese venido a Santa Rosa de Lima. Híjole, claro, eso hubiese sido acá una catástrofe política, pero en parte esa falta de demanda de un aliado en la región desde Venezuela lo ha venido supliendo Nicaragua y Daniel Ortega, pero también en Nicaragua las cosas pueden cambiar.
Quiero que me diga cuando regresemos si cree usted que podría existir algún forcejeo interno entre Funes y el FMLN en materia de política exterior a raíz de todo lo que hemos conversado. Vamos a la pausa, ya volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Doctor Campos, hay algunas inquietudes en términos, le deja planteada la pregunta en el cierre del segmento anterior y tiene que ver con el hecho de si esta situación puede generar un tensionamiento mayor entre el presidente Funes y el FMLN. Y de hecho, algunos cibernautas, dice Melquisedec Torres Montiel de San Miguel, comparten las preferencias de política exterior del presidente Funes y el FMLN. Pregunta si esto es afirmativo, qué repercusiones pueden ocurrir. Luego, Manuel de Jesús de San Salvador, confiamos en que la política exterior del nuevo gobierno sea más independiente en nuestro socio Estados Unidos. Hay que conservarlo, dice, pero sin someternos. Díganos. Esta es una discusión permanente, William. ¿Usted cree que le agradó a sectores del entonces gobernante PDC cuando el presidente Napoleón Duarte besó la bandera de Estados Unidos allá? Por supuesto que no. Esto nos permite entrar al tema China, William. La lealtad de Arena con Taiwán no crea que ha sido del agrado. Es decir, han habido sectores, sobre todo empresariales, muy agresivos, hombres de negocios que han apoyado a Arena, que han estado exigiendo una revisión de la lealtad con Taiwán. ¿Esto a dónde quiero llegar? Que igual, es decir, que no nos extrañe que la definición última de la política exterior implique un tensionamiento entre el presidente y su partido, que tiene sus lealtades, ¿no? Como usted decía, la chequera de Chávez, es decir, pero eso dejémoslo para más adelante. Yo sí creo que ese tema todavía no llega. Mientras no se resuelva lo de Honduras, mientras esa transición en Honduras no llegue a buen puerto, todavía nos hace falta discutir más sobre este tema de Venezuela y de Chávez. Yo sí creo que por lo pronto, William, me preocupan más. Recapitulo. Sí, por favor. Washington, me preocupa cómo se va a dar los reajustes internos institucionales entre los políticos que llegan del FMLN a Relaciones Exteriores con un acervo que tenemos ahí de diplomáticos de carrera que no es muy grande. Usted sabe, no tenemos tradición de formación diplomática, pero sí, hay gente con mucho valor. Exactamente, hay gente de mucho valor y habrá que estar pendientes, ¿verdad? Yo sí creo que tal vez ha faltado, y este es un déficit que me lo ha platicado algunos líderes de las comunidades que, por cierto, fueron muy beligerantes y apoyaron financieramente la campaña de Funes. Creo yo que las comunidades de los salvadoreños en el exterior se sienten un poco ansiosas, que no han tenido un lugar de participación. Yo creo que se debe de contar con ellos. Es más, creo yo que el viceministerio para los salvadoreños en el exterior debiera reformularse, debieran asignársele más recursos, incluso dejarse de ver solo como un asunto de política exterior y verlo en una dimensión más compleja y realista. Creo que ellos ameritan tener un lugar reservado en las discusiones. Y mire usted,
¿por qué no? Que es una vieja propuesta que hay que desempolvar. Si estamos hablando de un Consejo Económico y Social, ¿por qué no un Consejo de Política Exterior, un Consejo Consultivo de Política Exterior? Doctor Campos, en el caso particular de China continental, que ha dicho no podemos establecer relaciones diplomáticas con El Salvador mientras tenga relaciones con Taiwán. ¿Qué tiene una definición así muy rápido porque se nos acaba el tiempo? Yo lo sé, William. Mire, este es el último tema que yo quería dejar en esta recapitulación. Yo creo que si bien no fue una promesa taxativa del presidente Funes, pero caía por su propio peso de que China Popular, Pekín, iba a estar en la esquina, esperando. Yo creo que es otra de las decisiones sustantivas de los giros en política exterior que varios vamos a esperar a que lo haga, ya no en los 100 días, no lo hizo, pero creo que sí amerita una revisión el tema China y Taiwán a favor de normalizar una relación con China, abrirnos a China plenamente y ojalá que el presidente lo haga en su primer año de gestión. Pero eso implicaría romper con Taiwán. Implica ha sido cooperante, ha sido muy un país muy colaborador con El Salvador. Pero también El Salvador le ha dado lo suyo. Lo apoyó diplomáticamente en momentos de mucho aislamiento internacional. Bueno, doctor Campos, le agradezco infinitamente que haya compartido con nosotros. Muy gentil. William, muchas gracias y éxitos en este esfuerzo. Gracias, muy amable. Terminamos así la entrevista de esta mañana. Le invito a que mañana a las 8:15 nos acompañe. Estará con nosotros en nuestros estudios el doctor Álvaro Artiga. Él es director en Maestrías en Ciencias Políticas de la UCA y también politólogo. Gracias por su sintonía. Buenos días.